Hola, manada de lobos y lobos. Hay cosas que las debo haber mencionado un montón de veces en videos anteriores, pero en ese momento tenía 50 seguidores. Muchos posiblemente no estén más y otros se mantengan. Antes que nada sigan el canal, compartan, comenten y den me gusta. Es muy bueno eso para el canal, para que siga subiendo. Como pueden ver en el fondo, tengo a Kolchak, de Night Stalker. Le voy a contar una anécdota, una historia mejor dicho, sobre cómo yo vi por primera vez a Kolchak. Yo tendría unos 13 años aproximadamente cuando anuncian en Canal 4 Kolchak, el de Night Stalker o el cazador de misterios, como le decían por acá, en un canal de televisión abierta. En el momento que yo tenía esa edad, no existía cable, no existía internet, no existía siquiera la televisión a color. Teníamos un Stromberg Carlson de blanco y negro bastante grande, no recuerdo cuántas pulgadas tenía, pero eran esos televisores de madera con la pantalla bombé. Era lo que había en esa época. Fue de los primeros televisores en mi barrio, o sea que éramos precursores. Después ya quedamos en el camino. Mi padre estaba enfermo de cáncer, ya estaba, le quedaba poco. Y recuerdo que cuando ya estaba en las últimas, empieza esta serie Kolchak y yo me prendí en la serie. Los domingos a las 11 de la noche, creo que eran las 11 cuando terminaba Casino Monte Carlo, las películas, yo miraba Kolchak. Había un matiné, me acuerdo que en Canal 4 daban Kolchak, después terminaba y me pasaba a Canal 12 donde daban Los Tigres Voladores, que tenía una falla enorme, porque eran los yanquis que pelearon contra los japoneses sobre China en la Segunda Guerra Mundial. Tenía una falla enorme porque volaban en Corsair y los verdaderos Tigres Voladores volaban en P-40. Eran dos aviones que no tenían nada que ver uno con otro. Y después daban una serie llamada Detective Fantasma, que era un detective privado que lo habían asesinado y se le aparecía al amigo, al mejor amigo de él, que a su vez era amigo de la pareja y de la mujer de este detective finado, pero el amigo le gustaba a la mujer y bueno, que era una viuda, ¿no? Porque nadie veía a este detective, lo veía solo su amigo. Y me encantaba esa serie. Pero esta que está ahí atrás, no solo era mi favorita, sino que cuando muere mi padre fue la que me acompañó. Me acompañó cada domingo de mi recuperación por la muerte de mi padre. Yo era un adolescente, estaba en el liceo todavía, en secundaria, y que digo, creo que estaba en segundo secundaria. Y esta serie fue la que me hizo decidir ser escritor de ciencia ficción, aunque no lo crean, fantasía y horror, obviamente. Cuando miraba Kolchak, quise ser periodista, pero no un periodista normal. Quería ser un periodista que investigara casos sobrenaturales, pero alguien en serio, no un farsante como los que hay ahora, sino un verdadero detective que, emulando quizás a Harry Houdini, descubriera las farsas, pero también descubriera la verdad. Y la verdad era que, obviamente, para mí, en ese momento, que yo estaba metido en el tema de los ovnis y todo eso, encontrara hechos sobrenaturales, cosas de las cuales no creíamos, de las cuales dudábamos, tipo ovnis, hombres lobos, vampiros, zombies, monstruos marinos, y un largo etcétera, desapariciones misteriosas y un largo etcétera. Yo en ese momento, que estaba pasando muy mal, consideraba que Darren McGavin era como un amigo. Toda la semana, yendo iba al liceo, volvía, hacía la rutina, pero estaba ansioso porque llegara el domingo para ver Kolchak. ¿De qué se trataba Kolchak? Como les dije hace unos minutos, creo, Kolchak era un periodista que investigaba hechos paranormales, pero no por algo específico. No trabajaba para un diario donde se dedicara a esas cosas. El redactor estaba constantemente diciéndole que no se metiera con eso, que fuera a hacer trabajos normales, que se dejara de joder con el tema de esas cosas que no existían. La cosa es que él tenía esa compulsión por investigar. Uno de los mejores episodios, recuerdo, fue el de Rakshaya, que era una especie de demonio hindú que mataba judíos. Entonces él se mete en el barrio judío y empieza a investigar
y era que había un hindú, etcétera, y había un tema de venganzas. ¿Cuál era la característica principal de Kolchak? Que era una serie con un presupuesto mínimo, pero que tenía unas actuaciones increíbles. Darren McGavin, que era Kolchak, le dio una verosimilitud al personaje que lo hicieron entrañable para toda una generación. Es más, Chris Carter era fanático de esta serie. Y Chris Carter, cuando decide escribir Los Archivos X, fue en homenaje e influenciado por esta serie. O sea que no existiría Archivos X si no existiera Kolchak de Night Stalker. Incluso le ofreció a Darren McGavin un papel haciendo de Kolchak en X-Files, pero él lo rechazó y terminó haciendo algún personaje justamente en X-Files, pero que no tenía nada que ver con Kolchak porque él se fue muy mal de la serie la cancelaron y él se quedó, la verdad que se quedó muy mal porque fue todo muy turbio y de una forma bastante tajante como tiraron abajo algo que no sé si en ese momento era un éxito total, pero funcionaba. Era una serie que era superior a todas las que había en su momento. Toda esta serie que le digo, Detective Fantasma, todas estas cosas, no tenían nada que hacer al lado de Colcha. Ahí lo ven a Darren McGavin con su sombrerito paja y su traje color clarito, celestito, y siempre con su cámara. Que justamente una de las cosas que siempre le pasaban a Colcha, que era que al final venía la policía y le sacaban las cámaras, le sacaban las cintas, le sacaban todo y volvía todo al principio, donde él terminaba escribiendo un artículo en una máquina de escribir para el diario sin pruebas porque se las había quitado la policía. Y siempre tenía un conflicto con la policía. Estaba en constante y eterno conflicto con las autoridades y las autoridades siempre y los políticos siempre tratando de tapar ese tipo de casos y de resoluciones de esos casos. En Colcha tuvimos vampiros, hombres lobos, un reptil subterráneo antiguo, ovnis, un jinete sin cabeza en moto que se notaba que tenía la campera hasta acá el tipo porque la campera era toda para arriba, jinete sin cabeza, zombie. La idea de It la fana Stephen King de acá. Cuando Stephen King escribe It y utiliza el concepto de que cada tantos años esa entidad tenía que salir, o sea, comer niños, después se metía bajo tierra y pasaban tantos años que dormía, después volvía a salir y volvía... ¿Entienden? Entonces el proceso está sacado del episodio principal que lo escribió Richard Matheson. El primer episodio piloto de Kolchak lo escribe Richard Matheson, sí, el escritor de Soy Leyenda. Que ustedes la habrán visto como El Hombre Omega Charlton Heston, que para mí es la mejor versión. Hay una versión anterior en cine con Vincent Price, muy buena. A mí la que me gustó más es la de Hombre Omega y la que me pareció deplorable es la de Will Smith. Primero que Will Smith ya era un blackwashing, no tenía nada que ver con Neville, con el personaje. No tiene nada que ver con todo lo que le pasaba, no tenía un perro. Soy Leyenda fue un bolazo. Fue una de esas remake fracasada totalmente porque no, la verdad no sé cómo le fue a nivel de crítica y eso porque en ese momento me estaba dando bola a eso, pero cuando la vi me pareció una mierda la película. Me pareció y me sigue pareciendo una mierda. Fuera de que los CGI de los infectados son horrendos y no tiene nada que ver porque en el libro los infectados tienen una personalidad y al final primero que son como vampiros, o sea, en el libro hay que matarlos con un fierro hueco para sostenerlo, para que la sangre salte por el agujero, porque si no se les cierra la herida enseguida y no mueren. Entonces Neville tiene que matarlos de una manera bastante sanguinolenta. Y eso por un lado, primero que él los mataba y le tenían terror a Neville. Y ahí está el tema del nombre del libro, Soy Leyenda. ¿Por qué se llamaba Soy Leyenda? Porque cuando termina el libro y lo crucifican a Neville, él dice soy una leyenda porque él era el monstruo. Porque cuando la mayoría de los que vivían sobre la tierra eran vampiros, entre comillas, o sea, un vampiro surgió de una plaga, ¿no?
y él era el único humano, y él los mataba cuando dormían, salía de día y los mataba dormidos. Él era el monstruo al que le tenían miedo, que los aterrorizaba. Por eso él se transformó en una especie de Drácula humano. Pero no porque le fuera a chupar la sangre, sino porque los asesinaba cuando estaban completamente indefensos y porque todos ya estaban contaminados, sacando un par de excepciones. Volviendo a lo que les comentaba, Stephen King crea ese personaje de It, pero en el episodio de Kolchak, en el piloto, el tipo es una especie de científico, de médico, que había descubierto una manera de ser inmortal o de vivir prolongadamente. Entonces se salía cada tanto a recolectar sangre de mujeres para poder consumirla. No me acuerdo si hacía un suero o qué, tendría que ver de vuelta el episodio. No, la verdad esto fue improvisado porque me pasó hoy justamente que me acordé de mi padre y me acordé de Kolchak y dije, vamos a hacer un episodio para la manada de lobos sobre Kolchak. Pero vamos a hablar de Night Stalker, justamente, que es lo que le decía recién, que Stephen King pegó el afanazo del concepto, porque es demasiado parecido. Vamos a la justa. Stephen King no es una lumbrera, no es una mente brillante. Stephen King dijo que Bandera era un héroe nacional y era un asesino que mató judíos, rusos, ucranianos, hizo una masacre, mató niños. O sea, él y su caterva de psicópatas nazis, neonazis pro Alemania nazi, y lo alabó en las redes sociales. Vamos a tomar eso en cuenta de Stephen King. Después de ahí en adelante ustedes piensen lo que quieren de él. Para mí es un infradotado que tuvo la suerte de pegarle con lo que escribe, que es cosas populares para populares. El tema acá de Night Stalker es así. Un tipo que era un científico, sale cada 70 o 100 años de lo que es los túneles de Seattle o de Seattle, que estaban abajo de Washington. Son como una especie de túneles de metro que están cerrados. Y él vive ahí abajo y sale cada tantos años, estrangula a mujeres. Por eso se llama The Night Strangler, el primer episodio de este piloto. Y estrangula a mujeres y les extrae la sangre, y con esa sangre fabrica un suero para vivir más de 100 años. Y así sucesivamente. Cuando se empieza a envejecer, él sale de vuelta nuevamente, estrangula a mujeres, le saca la sangre, bla bla bla, y bueno, y Kolchak le corta el ciclo, en definitiva, cuando lo empieza a investigar y empieza a atar cabos y termina descubriendo dónde está. Creo que estaba ayudado por lo bizarro de Kolchak. Lo bizarro de Kolchak es increíble. Está ayudado por una stripper o una bailarina exótica que a su vez es estudiante de psicología. Esa es la que lo ayuda a él con todo este tema, haciendo un poco de señuelo para que este tipo que mataba generalmente prostitutas y todo eso, caiga en una emboscada de Kolchak o una trampa de Kolchak. La escribió Richard Matheson. Chao. O sea, ahí se dan cuenta del nivel de lo que es la trama. Está escrita por un número uno, un triple A de la ciencia ficción del momento. También creador de uno de los cuentos más siniestros del género, que se llama Nacido de hombre y mujer, que es sobre un matrimonio que tienen un hijo que es un monstruo escondido en el altillo, y está narrado desde el punto de vista de su hijo monstruo. O sea, Matheson escribía una mezcla de ciencia ficción con horror, algo de fantasía. Justamente en Soy Leyenda lo que hace es tomar un tema del horror y la fantasía, que es los vampiros, y darle una vuelta científica, con lo cual lo transforma en ciencia ficción. En Kolchak lo que logra justamente es también lo mismo. O sea, es un estrangulador que parece un vampiro, pero termina siendo un científico con un descubrimiento científico que lo hace vivir más tiempo, un egoísta porque no lo brinda la raza humana. Y lo que logra acá Matheson es eso, es darle una vuelta de ciencia ficción a una trama de horror. Y de fantasía también. El darle la explicación científica lo transforma en ciencia ficción, o sea que anda ahí en el Weir, más o menos lo que hacía Matheson en cierto aspecto. Kolchak me acompañó durante todo ese periodo de duelo de mi padre, cada domingo. No había videocassette, no había nada, o sea que no podía mirarlo cuando quería. Tenía que mirarlo los días que lo daban, domingo 10 u 11 de la noche. Por eso para mí Kolchak es mi serie favorita de todos los tiempos y se la recomiendo.
Creo que está en YouTube. Creo que está en YouTube. Voy a buscar algún episodio y lo voy a poner en la comunidad. Capaz que el piloto, si llega a estar, para que ustedes lo puedan disfrutar. Si no, bueno, búsquenlo por ahí y lo van a encontrar. No es una serie que esté en los streaming, por desgracia. Por eso yo le decía el otro día que no hay un streaming que pasen buenas series de horror, ciencia ficción y fantasía retro. O sea, esto es una serie completamente retro. Antes de esta serie yo miraba Perdidos en el Espacio, Viaje a las Estrellas, El Túnel del Tiempo, Viaje al Fondo del Mar, películas de horror y ciencia ficción viejas, o sea que viejas ya para mí incluso, que ya tendría 8 o 9 años y las películas ya eran de los 50, o sea que tenían 20, 20 y pico de años, pero Kolchak era una serie contemporánea. Yo la miré a una edad en la cual habrá llegado acá con 2 3 años, que llegaba todo tarde, había dictadura aparte, entonces era peor todo, pero ha llegado con 2 3 años de diferencia porque se desarrolla bien en la década de los 70 y es muy setentosa, pero tiene una estética y una filmación que no desentonan. No quedó anticuada la serie, no quedó anticuada. Uno la mira y el tema es tan universal, que es lo que le digo que es la diferencia entre el horror, la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? La fantasía y el horror son universales, o sea, el horror que se escribió en 1920, mira ahí está el tipo el Strangler. Tiene unas tomas y unos colores muy Hammer, que eso está muy bueno también, y ese efecto de la cámara en los ojos con la iluminación encima de los ojos. Acá hay una parte que lo ataca, esta muchacha tiene un Doberman, el Doberman le salta y el tipo le quiebra el cuello y lo tira, o sea, tiene una fuerza sobrehumana por justamente ese elixir que el tipo consume, quitado de las mujeres jóvenes. No recuerdo cuál era la explicación, pero siempre Mattison nos da una explicación coherente porque es un escritor también, obviamente, de ciencia ficción. Espero que la disfruten, como yo. Obviamente no es el mismo contexto, no va a ser el mismo contexto. Traten de compenetrarse, quitar de repente decir, oh, pero esto parece viejo. No, no es viejo. Ustedes tomen en cuenta la trama, los actores, las actuaciones, la historia, porque eso ahora no van a ver historias como esta. No existe en este momento capacidad en los medios, de los streaming, no hay guionistas de la talla de un Richard Matheson o de los creadores de la serie. No hay actores con la gracia de Darren McGavin. Con el tipo le podía poner un muñeco plástico adelante y siempre él le estaba poniendo terrible onda a la historia. Por algo Chris Carter estaba enamorado de esta serie. Él andaba con una carpeta abajo del brazo recorriendo productoras y llevaba partes de Kolchak y eso como referentes para tomar como ejemplo de qué podría tratarse Archivos X si no lo entendían. En este caso era un periodista y en el otro caso eran 2 agentes del FBI. Ojo, me resulta mucho más atractivo un periodista, en el sentido de todo el potencial que tiene una historia cuando es un periodista que investiga. Porque los agentes del FBI son 2 milicos monolíticos, y a mí me encanta Archivos X, vamos a tomar esto en cuenta. Pero son 2 milicos que tienen toda una estructura atrás, que pueden tener su discrepancia, pero ellos son la autoridad. Y en este caso, Kolchak era un tipo que estaba luchando por la verdad contra la autoridad. Capaz que Chris Carter, cuando se niega Darren McGavin a hacer el personaje de Kolchak, hacer algo parecido a los Lone Gunmen. ¿Se acuerdan del grupito ese que tenían, que eran 3 creo, que eran hackers, investigadores medios conspiranoicos que ayudaban a Scully y Mulder con algunos casos cuando ellos no podían meterse en determinadas cosas? Bueno, ahí está Darren McGavin con sus pelos planchados. Y esa es la que era una especie, una corista exótica y estudiante de psicología. Una obra maestra, Kolchak, y un precursor de todo el género de series de investigadores del oculto. Es como una reinvención de Carnacki o John Silence, en cierto aspecto. Investigador del oculto. Porque él no era un investigador del oculto propiamente dicho, pero los casos que él investigaba siempre lo llevaban a una conclusión sobrenatural.
lo cual está genial. O sea, esto que están viendo ahí atrás es el padre de Supernatural, Archivos X y un montón de series del género. Un montón. Literatura ya había, obviamente, Carnac y John Silence, incluso alguna cosita de Sherlock Holmes, muy poquita, pero series así como esta, antes de Kolchak, no existían. Es antes y después de Kolchak. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que disfruten esta serie y después me la comentan. Yo le voy a pegar el primer episodio que está en YouTube, creo que estaba, si no los bajaron. Si lo encuentro lo pego en la comunidad para que se miren el primer episodio. No sé si está el Night Strangler, que es el que estoy mostrando aquí, pero posiblemente sí esté el primero de la serie, porque estos eran pilotos. Y ahí llega el Night Strangler, con su traje inmaculado y su maletín de médico, que lo hacen como un émulo de Jack el Destripador. Creo que juegan un poquito con el tema de Jack el Destripador, aunque no las destripaba, hasta las estrangulaba. Nos vemos en el próximo video. Ya saben, sigan el canal, den me gusta, compartan. До свидания.